Bueno, buenas tardes. Un gusto poder compartir con ustedes un rato y agradecer primero que nada la colectividad suiza de Concepción que nos ha permitido exponer estas cositas que hemos ido aprendiendo con el tiempo. Espero que sea algo entretenido, ¿no? Pero lo hemos hecho con mucho cariño. La siguiente. Bueno, tenemos un sumario bastante extenso. Creo que lo alcancemos, digamos, a abarcar, porque tenemos una hora y si no, vamos a tener que parar donde nos indiquen, digamos, ¿no? Primero tenemos la base legal de la colonización, las razones para emigrar, los contratos y cómo eran las formalidades, la propaganda que teníamos en Europa, que era muy importante. Un poco vamos a hablar del viaje, o bastante vamos a hablar del viaje, todo el tema de los barcos, la vida en los barcos, cómo era el transporte también en los trenes. Después cuando llegaban acá en la frontera también había toda una cosa bien curiosa, las carretas, estas carretas. No sé si se ve aquí, pero yo tengo una muestra aquí de una carreta aquí al lado mío, como eran las famosas carretas chanchas, que además eran muy chilenas y parece que ellos no las conocían. Estaban más acostumbrados a trabajar con caballos que con bueyes. Toda una anécdota. Después vamos a hablar de las condiciones de vida de los colonos, qué cosas le ocurrían. Finalmente una estadística y una conclusión. Es bastante completo el análisis que queremos compartir con ustedes. Ojalá que no sea muy extenso y se nos queden en el camino, pero vamos a tratar de que no sea así. Bueno, nos presentamos. Andrés Renner Peters, descendiente de colonos. Él proviene de la familia Renner, de la familia Siem-Appel, de la familia Preus. Todo eso es por la rama alemana, y Schwanenberg por la parte de los suizos, ¿ya? Bueno, Andrés no quiso poner su profesión, pero yo les voy a decir que igual que Andrés es cientista político y que además tiene una habilidad increíble en dominio de idiomas, y especialmente él es capaz de leer el alemán antiguo gótico, que hoy día no cualquiera lo puede hacer. Así que gran cosa el material que él ha encontrado, se puede traducir gracias a su habilidad que tiene. Así que eso para nuestro trabajo ha sido impresionante. Y por mi parte, bueno, yo soy ingeniero civil. O sea, como ven, ambos, esto es un hobby, ninguno es historiador. Hemos llegado a esto solamente por cariño, digamos, ¿ya? Bueno, yo desciendo en un 100% de colonos de la frontera. Ahí están mis apellidos: Stapun, Ruff, Luxinger, Pochar, Weiman. Todos esos son de la zona de Quecheregua y al lado de Victoria y Quilquilco, que hoy día se llama Inspector Fernández. Y tengo un lado prusiano, que son los Thiele y los Reinike, que los Thiele llegaron a Contulmo y los Reinike a Quillen, pero finalmente mi familia se casaron y vivieron en Contulmo. Así que ahí ambos tenemos una partecita más alemana y más o menos porcentaje de suizo. Bueno, ¿y qué hacemos? La siguiente. Bueno, nos hemos unido, digamos, como decían, del año 2014, en un grupo de Facebook donde nos entretenemos investigando y compartiendo mucha información. Y la idea nuestra, digamos, es que la mayor cantidad de gente conozca sobre sus orígenes, y entregamos biografías. Hemos encontrado mucho material inédito. Incluso Andrés
ha liberado de los sistemas de Google libros que antes estaban restringidos y gracias a Andrés se han liberado. Así que la verdad es que hemos logrado tener mucha información que antes no estaba así de libre disposición. Y incentivamos también a los descendientes que estudien su genealogía, que sepan de sus orígenes, porque es muy entretenido. Y hay muchas familias apellidos que son únicos en Chile. Que llegó una familia, así que ustedes, con quien busquen en Chile, lo más probable es que va a resultar pariente. Y además es muy fácil porque uno busca un apellido y no hay miles de gente con ese mismo apellido, sino que son más restringidos. Así que es muy bonito, digamos, estudiar un poco cómo se han diversificado los familiares en eso. Así que a todos los que no lo hayan hecho, los incentivamos a hacerlo porque la verdad es que nunca van a dejar de hacerlo. Siempre lo van a encontrar entretenido. La siguiente. Bueno, partimos con Andrés. Los dejo con su tema. Adelante. Bueno, esta parte al comienzo voy a tratar de ser un poco breve porque en realidad es la parte como un poco menos sexy de la presentación. La motivación, nos referimos a cuál fue la motivación del Estado chileno para atraer a gente de Europa. Quiero hacer la advertencia aquí, voy a usar de repente vocabulario que es de la época, que hoy nos suena un poco fuera de lugar. No es que lo comparta, pero así se hablaba en esos tiempos. ¿Por qué traer colonos? Bueno, las 4 razones básicas eran, primero que nada, poblar la zona que había sido ocupada militarmente y conquistada por el Estado de Chile, la frontera. No solamente ocuparla, sino que hacerla productiva, ¿ya? Hablaban siempre de terrenos baldíos entre comillas, porque baldíos da la idea de que no había nadie y en realidad sí había gente. Otra de las razones era traer a estos inmigrantes europeos porque se supone que iban a ser un ejemplo de virtudes y buenas costumbres, una influencia civilizadora para los chilenos. Esfuerzo, honestidad, sobriedad, ahorro, constancia. También se pretendía que estas personas transfirieran conocimientos a los chilenos, conocimientos agrícolas, artesanales, industriales, servir entre comillas de maestros a la población local, impulsar el desarrollo industrial para lograr nuestra independencia comercial. Finalmente, la idea de la colonización, cuando hablamos de colonos, hablamos de tierra, porque también habían inmigrantes libres se buscaba, que eran trabajadores, obreros, técnicos. La idea de la colonización era que se formaran polos de crecimiento y de desarrollo que finalmente terminaran atrayendo y crearan un flujo continuo y espontáneo de europeos hacia Chile. Nosotros sabemos que a Estados Unidos, a Argentina, a Brasil, migraron miles y miles de personas espontáneamente. ¿A qué me refiero con espontáneo? Que el Estado de Estados Unidos no decía, por favor, vengan para acá, les pagamos el pasaje. No, la gente, ya había un flujo continuo. Y eso es lo que se quería hacer con Chile, que estaba más lejos, era menos conocido, y por lo tanto no era un lugar donde la mayoría de los europeos dijeran, pucha, me quiero ir a Chile. No. Entonces, al formar estas colonias se quería de alguna manera, y aquí me estoy repitiendo, era crear este polo de desarrollo que fuera trayendo más gente europea. Concepto también muy decimonónico todo esto, estamos hablando de la época de Darwin, ¿cierto? Y esta idea de las razas y cuáles eran mejores para esto y quiénes eran mejores para esto otro. Concepto súper anticuado, pero muy en boga en esa época. Aquí tengo un par de reseñas de citas. Las voy a leer rapidito. La primera es de Luis Aldunate, ministro de Relaciones Exteriores y Colonización, y esto aparece en la memoria que él se presentaba todos los años al Congreso. Esto es de 1883. Como concepto general, el gobierno aspira a dejar implantados en los hermosos territorios que hemos arrancado definitivamente a la barbarie araucana
diversos núcleos de población extranjera, laboriosa, moral, adelantada, que dé el mayor impulso al desarrollo agrícola e industrial del país y que sirva de ejemplo para modelar el trabajo, el esfuerzo, el espíritu de ahorro de nuestros connacionales. Pero la colonización es simplemente un medio para atraer hacia nuestro suelo la inmigración espontánea, que es el fin a que deben encaminarse los esfuerzos del gobierno y del país. El señor Benjamín Dávila Larraín, agente general de colonización de Chile en Europa, en el año 1885, dice: en cuanto a los suizos, representan para nosotros el mejor tipo de migrantes. Reúnen, en efecto, los suizos a las condiciones de raza, laboriosidad, economía e instrucción de los alemanes, hábitos republicanos que nos parecen de importancia y son sin duda más susceptibles de asimilarse a la población nacional, a pesar de hablar el mismo idioma que aquellos, que los alemanes. Pues si bien es cierto, en ciertos cantones de la Suiza se habla el francés, son relativamente escasos los emigrantes de esa región. Eso cambió después, llegaron muchos inmigrantes suizos franceses también. Las bases legales e institucionales. Esto creo que es muy importante, de nuevo, no es muy sexy, yo no soy abogado, pero es importante decirlo porque esto no fue un proceso al lote. Tenía todo un sustento legal. Nos guste o no nos guste lo que se hizo y cómo se hizo, estaba basado en leyes que pasaron los congresos y que aprobaron los presidentes. La ley base es la del 18 de noviembre de 1845, que es la misma ley con la que se trajo a los colonos alemanes de Valdivia y Yanquihue, y que establece todo, digamos, el marco. Es la que habla sobre la cabida de la concesión que se va a dar, autoriza al presidente para establecer colonias de nacionales y de extranjeros, habla de la devolución de los anticipos, o sea, que nosotros te pagamos el viaje y tú lo tenés que devolver. Y eso se repite 40 años después. Esta es la base. La ley del 1851 autoriza al presidente para disponer de todos los terrenos que crea necesarios para el establecimiento de las colonias. La ley del 4 de diciembre del 66, que habla mucho de protección de indígenas y del establecimiento de, digamos, esto ya es cuando la conquista de la Araucanía está avanzando, se menciona ahí que una parte de los terrenos, porque se habla de que algunos van a ser reservados para reducciones indígenas, otros van a ser subastados por el Estado a remate público, y se dice una parte de los terrenos se destinará al establecimiento de colonias de nacionales o extranjeros con arreglo a las leyes que rigen esta materia. La ley de 1872 da el carácter de Oficina General de Inmigración a la Sociedad Nacional de Agricultura. Eso es importante después. La ley de 1874 tiene una particularidad. El artículo 11 dice específicamente que la concesión de calidad de colonos únicamente a los inmigrantes de Europa y de los Estados Unidos. O sea, en los exterritorios indígenas solamente pueden llegar como colonos personas de Estados Unidos, bueno, dice Norteamérica, no, Estados Unidos, de Estados Unidos o de Europa, ¿ya? Es una inmigración seleccionada. También se crea, se autoriza al presidente al crear el cargo de inspector de colonización para que atienda las diversas necesidades de las colonias establecidas en el territorio indígena y proponga las medidas que convenga adoptar para su servicio. Y aquí ya entramos al momento culmine, cuando ya aquí se le da el chute inicial a nuestro proceso. El 10 de octubre de 1882 se crea, a través de un decreto, la Agencia General de Colonización en Europa. Su primer representante es el señor Francisco de Borja Echeverría. Se crea el cargo con residencia en París y, entre otras responsabilidades, tiene la de hacer propaganda, contratar colonos y expedirlos a Chile. El decreto del 16 de diciembre de 1882 se encarga a la Sociedad Nacional de Agricultura de correr con la instalación de los colonos. En 1883, el 29 de marzo, se crea el cargo del Inspector General de Colonización. Si lo queremos ver de una forma, estos dos cargos están muy relacionados. El agente en Europa es el encargado de hacer propaganda y contratar los colonos y mandarlos a Chile. El Inspector General, que el primero y único que hubo fue don Martín Druilly, ciudadano francés,
estaba a cargo de recibirlos, ubicarlos e instalarlos. Y acá cabe destacar, lo nombran el 29 de marzo y los primeros colonos empiezan a llegar, ¿cuándo? ¿En diciembre, Carlos? A los 6 meses después, más o menos. O 9. O sea, tuvo que ponerse las pilas rapidito. Finalmente este decreto no es tan importante. En octubre llegaron los primeros. En octubre llegaron los primeros y en marzo lo pusieron en su cargo. O sea, ahí tenía que comprar tablas, tenía un montón de cosas. O sea, un trabajo increíble que se mandó en este caballero en 7 meses. ¿Cuáles eran las razones para emigrar? Sabemos cuáles eran las razones que tenía el Estado de Chile para traer gente para acá. ¿Cuáles eran las razones de los suizos para venirse a Chile? Acá hablamos, los gringos hablan de push-pull. Factores de tiro y de empuje. Los de empuje son los factores de tu lugar, donde tú vives y que te empujan a salir. Normalmente son cosas negativas. Los puse segundo acá. Factores económicos negativos que te asocian, que te empujan a salir. Sobrepoblación, desempleo, sueldos bajos. Mi papá siempre decía que la bisabuelita, que era suiza, decía, nosotros éramos pobres como laucha de iglesia. Arm wie ein Kirchenmaus. Porque en las iglesias no había bodega, no había comida. Entonces una laucha de iglesia éramos realmente muy pobres. Habían razones sociales, guerras, revoluciones, corrupción, persecución, intolerancia. Había factores físicos, clima inhóspito, desastres naturales. Factores que te tiran a salir. Son factores positivos que hay afuera. Económicos, más y mejores empleos, sueldos más altos, tierra. Sociales, estabilidad política, paz, tolerancia. Físicos, buen clima, buena calidad de la tierra. El Estado de Chile fue muy enfático en resaltar todas estas cosas, que éramos un país pacífico, pucha, que no habíamos tenido revoluciones, éramos súper desarrollados comparados a nuestros vecinos, etc. Las razones para los suizos de emigrar era que, bueno, la agricultura estaba pasando por un muy mal momento en Europa, había mucha competencia desde Estados Unidos, sobre todo por el tema del trigo. Hubo también un periodo que se llamaba la larga recesión, que empezó como en 1870 y que duró hasta como 1890, donde si bien había mucho aumento en producción, la economía estaba como bien ralentizada. Y también está la segunda revolución industrial, donde la industrialización toma nueva fuerza, las industrias, los artesanos empiezan a perder pegas, van a trabajar, la migración de la ciudad, o sea, del campo a la ciudad. Son factores muy importantes. Ahora, yo aquí, esto es como anécdota, un factor físico que empujó a algunos suizos a irse, este es un artículo de un diario en Suiza, del Geschäftsblatt, del 27 de octubre de 1883, y sale este artículo chiquitito, dice, el 23 de octubre viajaron 170 personas desde Berna a Chile. Muchas provenían del calcinado Klingnau. El Klingnau era un pueblito que está al sur de Dottingen, de donde viene la familia de Carlos, y es un pueblito bastante quemado en realidad, porque aquí hay un mapa, las distintas grandes incendios que ha tenido, este es de 1500, de 1600, de 1700, de 1800, bueno. Esto que vemos aquí color turquesa son 18 casas que se quemaron. Y eso fue de la noche del 26 al 27 de agosto de 1883. Entonces aquí vemos que gente vivía en este pueblo, perdió la casa, aparte de la crisis económica, de la agricultura y todo, y parte para Chile. ¿Verdad? Es un factor. Contratos, título de propiedad. El sustento legal. Aquí se firmaron contratos. El Estado de Chile se comprometió con ciertas cosas y los colonos a su vez se comprometieron con otras cosas. Voy a tratar de avanzar un poco más rápido. Bueno, se le adelantaba el precio del pasaje, se le daba darle gratuitamente una concesión de 40 hectáreas por cada padre de familia, más 20 hectáreas por cada hijo varón mayor de 12 años. Esto en la primera temporada era un poco distinto, eran 38 y 18 hectáreas. Permitirle desembarcar él y sus efectos, todo en forma gratuita en un puerto, acogerlo en ese puerto, el alojamiento, todo gratuito, procurar la ayuda médica gratuita durante 2 años, esto rara vez se cumplió, adelantarle desde el momento de su desembarco hasta que recibe su concesión una cantidad de dinero para vivir, para que pudieran comprar comida hasta que llegaran a su hijuela,
Y por un año, también darle una mensualidad. Por razones obvias. Te ponen un terreno, no hay nada, ¿de qué vas a vivir? Entonces le daban una mensualidad por un año. Y le suministraban un par de bueyes, 300 tablas, o una vaca y 200 tablas. Muchos de los suizos sobre todo pedían vacas paridas para poder darle leche a sus hijos. 40 kilogramos de clavos y una colección de semillas. Todo al precio corriente. Ahora, darle, entre comillas, obligaciones de los colonos, establecerse durante por lo menos 5 años con su familia en la concesión y dedicarse a la agricultura. Este era un punto importante pues porque otros colonos se dedicaron a hacer otras cosas. Reembolsar sin intereses todos los montos que le fueron adelantados en dinero o valor monetario de los que tratan los artículos 1, 5 y 6 y 7. Todo esto que les dieron no se lo daban, se lo prestaban. Ellos tenían que después reembolsarlo. Respetar los reglamentos, no arrendar ni vender los animales y bienes que les fueron dados en préstamo. El título de dominio lo podían recibir una vez que tuvieran construida una casa y al menos 4 hectáreas de tierra en buen estado productivo. Y de aquí vamos, no voy a leer el último párrafo, es cuando podían perder la concesión. Básicamente podían perder la concesión si no cumplían con todo lo anterior. ¿Ya? Si no construían una casa, si no plantaban, etcétera, etcétera. Bueno, el último punto es que en los contratos a partir de la tercera temporada se puso expresamente una cláusula que decía que este contrato se considera nulo y sin valor alguno si el emigrante en cuyo favor ha sido extendido no conoce las labores agrícolas. Y esto se puso porque llegaron muchos que dijeron ser agricultores y que en realidad no lo eran. De verdad fueron muchos, quizás hasta la mayoría. Aquí tenemos ejemplos de contratos. Este es un contrato de la primera temporada, 1883-1884. Son solamente 2 páginas. Este está en español, habían versiones en distintos idiomas. Este contrato es en particular es de la familia Kuhn. Ahí está, firmado por el señor Kuhn, firmado por el agente de colonización en Europa, el señor Francisco de Borja y Echeverría, firmado en Ginebra en febrero de 1884. Este es un contrato ahora de la segunda temporada. Este es en francés. Este es un contrato de la familia May. Este ya tenía 4 páginas. Ahí está la firma del señor May. Firmado también en Bordeaux, en enero de 1885. Y el agente general, don Benjamín Dávila Larraín, que fue el que reemplazó al agente anterior, que se volvió a Chile. Aquí tenemos esa es la 4ª página, ahí hay observaciones para los emigrantes. Entre ellos le decían, por ejemplo, cuando el barco recale en distintos puertos, usted no se baje. Porque 1, lo van a asaltar, 2, lo van a hacer tonto y 3, puede perder el barco. Entre otras cosas. También les dicen aquí, vaya a los bancos. Cuando llegue a Chile, vaya a un banco y deje su plata en un banco. En Chile el precio de la moneda fluctúa, se lo van a hacer tonto también. No cambie su plata con alguien en el puerto, etcétera, etcétera. Aquí de nuevo un contrato, esta vez en alemán. Este es de la tercera temporada, que es fueron 7 temporadas en total. Tenemos solamente contratos hasta la tercera temporada, no sabemos qué pasó con el resto. Este contrato es de la familia Spichiger. Se anotan ahí los familiares. Se indica, bueno, la cantidad de dinero que se le adelantó, la cantidad de dinero que puso el colono para pagar parte de sus pasajes. Ahí está la firma, en Bordeaux, enero de 1886, la firma del señor Spichiger, el timbre de la agencia, la firma del agente chileno, las observaciones, ahora en alemán en vez de en francés. El siguiente paso para los colonos era obtener su título de propiedad. Era un formato, una página tipo, y donde decía visto el expediente adjunto, del cual aparece que don Jacob Schnebbeger, colono de nacionalidad suiza, cumplido con las obligaciones establecidas en su contrato y ha devengado la cantidad de, por ejemplo, 500 pesos de la de 1000 pesos a que ascendía el valor total de los anticipos que había recibido. Y en uso de las facultades que me confiere la ley del 18 de noviembre de 1845, ahí está la importancia de la ley, esto no es al lote, decreto. Estos eran decretos, se publicaban después en el diario oficial. Concédese al mencionado colono título definitivo de propiedad del predio de 60 hectáreas que ya está en posesión en Quillem y cuyos deslindes se expresan en dicho expediente, entendiéndose que se le otorgan por sí 40 hectáreas y por su hijo Federico 20 hectáreas, contenidas dentro de los mismos límites. La propiedad queda especialmente hipotecada para responder por la suma de 700 pesos que el concesionario adeuda al fisco y que se obliga a pagar en 4 anualidades iguales, sin interés y contados desde esta fecha, abonando en caso de mora el interés penal de un 2% mensual.
El inspector general de tierra y colonización, en representación del fisco, reducirá a escritura pública el presente decreto, lo cual no podrá inscribirse sin que el interesado presente un certificado del ingeniero de colonización en que se exprese que el predio tiene los deslindes indicados y que dentro de ellos no hay más terreno que el designado en la escritura. Tómese razón, regístrese, comuníquese, bla, bla, bla. Firmado presidente Manuel Montt y su ministro de Relaciones Exteriores, Adolfo Guerrero. ¿Qué significa esto? El terreno ahora es tuyo, pero queda con un embargo, con una hipoteca, hasta que termines de pagar el resto de los anticipos que el Estado te hizo. No es al lote de la cuestión. A partir de este momento el colono ya podía vender su terreno, pero alguien tenía que hacerse cargo de esa deuda. O la pagaba el colono al Estado, o el comprador decía yo asumo esa deuda y yo la pago. Paso final, último paso, la cancelación de la hipoteca, del gravamen hipotecario. De nuevo, un formato tipo. Esto eran decretos, se publicaban después en el diario oficial. Visto el expediente adjunto, del cual aparece que el colono don Eduardo Renner ha enterado en arcas fiscales el valor total de los anticipos que recibió en virtud de su contrato, decreto. El inspector general de tierra y colonización, en representación del fisco, procederá a cancelar el gravamen hipotecario que pesa sobre la hijuela de 40 hectáreas ubicada en Púa, de la cual se concedió título definitivo de propiedad al colono don Eduardo Renner. Tómese razón, firma el presidente Barros Luco, de su ministro de Relaciones Exteriores. Y ahí se acabó. Pagué todos mis anticipos, la propiedad ya era mía, pero ahora ya se levanta la hipoteca, estamos listos, estamos al otro lado. Se hizo mucha propaganda en Europa. Como digo, Chile queda en la punta del cerro, un país no muy conocido. ¿Cómo era la propaganda? Bueno, aquí tenemos diarios. Este es un diario de habla alemana, un diario de habla francesa, los dos de Suiza. Aquí vemos, chiquitito, no sé si lo ven con el cursor, dice colonización de Chile. Acá en el diario francés, aquí arriba dice colonización de Chile. ¿Era harta publicidad? Sí, la verdad es que era harta. Y venía en distintos formatos. Emigración a Chile. Se buscan trabajadores y agricultores, especialmente con familia. Reciben del gobierno de Chile viaje adelantado, o sea, el pago adelantado de los pasajes desde Bordeaux, grandes extensiones de terreno, etcétera. La próxima expedición parte el 23 de octubre y el 20 de noviembre. Lo mismo en otro formato. Lo mismo en francés. De nuevo en francés. Inmigración para Chile. Colonización de Chile. El cuarto convoy partirá de Suiza el 18 de diciembre de 1883. El quinto, el 15 de enero del 84. Bla, bla, bla. A Chile. Aquí el señor Rommel, esta era la única agencia autorizada en Suiza para contratar los colonos. Era un contrato exclusivo que tenía con la Agencia General de Migración, de colonización en Europa. Pour le Chili, expediciones regulares cada 15 días, familias bravas, o sea, bravas en el sentido de trabajadoras, se buscan. Chile, cada 15 días. Für Auswanderungslustige, buena palabra alemana, para entusiastas por la emigración. Viaje a Chile cada 14 días. Pour le Chili, pasaje avancé pour le gouvernement chilien. Ahí el francés me falla. 40 hectáreas de tierra por familia, etc. El cónsul suizo en Chile, señor Sürger, en Valparaíso, visitó las nuevas colonias y emitió un informe muy positivo, muy positivo. Colonización de Chile. Uno podía escribir y te mandaban también folletos gratuitos. Colonización von Chile. Colonización de Chile. Colonización von Chile. Y así vamos. Todos dicen más o menos lo mismo. Hacia el final, el Estado de Chile ya quería traer una mejor calidad de colonos y estaba pidiendo que los colonos tuvieran un pequeño capital ellos, para que el asentamiento no fuera tan duro y tan difícil. Era mucho mejor, y de hecho a los colonos que mejor les fue al principio, la familia Luxinger, era familia que ya llegaba con su capital, y eso era una tremenda ventaja. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que están diciendo, esperamos, uno, que traigan certificados de buena conducta, y que tengan capital en efectivo de por lo menos 1.000 francos. O sea, ya estamos tratando de subirle el pelo a la gente que llegaba. Colons por Chile, colonisten nach Chile, Bauern Familien nach Chile, etcétera, etcétera. Estos eran parte de los folletos que se entregaban.
Este lo escribió el cónsul suizo, claro, el cónsul de Chile en Suiza. Libros que hablan, en general todos estos libros tienen más o menos el mismo formato, hablan sobre el país, su historia, su comercio, instituciones, su política, estabilidad, etcétera, etcétera. Este último es muy interesante porque venía con este tremendo mapa que mide como 1 metro y un mapa muy bonito, que incluía ahí también un pequeño mapa de las colonias de la Araucanía. El título de este folleto ya lo dice todo: La República de Chile y su importancia para la inmigración europea, datos geográficos y estadísticos sobre el país y las nuevas colonias en la Araucanía. Y acá, yo sé que me extendí más de lo que quise, Carlos, lo siento mucho.